Hola, buenos días, querida iglesia, queridos hermanos. Una vez más, un domingo más, Día del Señor, que es la alegría para nosotros el poder estar reunidos, ¿no es cierto?, a través de esta pantalla, a través de esta conexión con nuestros hogares. Y damos gracias a Dios por ello, ¿no es cierto?, porque lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, nada lo puede detener, y Él siempre de una forma u otra nos alcanza las posibilidades y las herramientas para seguir sirviéndole, para seguir llegando así a los hermanos y también ustedes a nosotros, por supuesto, dándonos de sus palabras de bendiciones y de sus testimonios y todo aquello que muestra a Dios en sus vidas, que eso también nos llena de gozo. Amén. Bueno, como siempre les decimos con Carlos, les invitamos a que usted esté compartiendo lo que estamos transmitiendo en este día para que más personas puedan, así se haga viral este video y más personas puedan así escuchar palabra del Señor. Invite también a aquel hermano que por ahí usted lo ve que está un poco débil, que está desganado, desanimado, personas que puedan estar aturdidas por la situación, espiritualmente hablando, ¿no?, por la situación que vivimos. Esté invitando, esté acercando también palabra del Señor a otros. Es una forma también de evangelizar a través de este medio, ¿no? La bienvenida también a aquellas personas que no pertenecen a nuestra congregación y que están con nosotros escuchándonos. También les queremos dar la bienvenida a esto que se constituye en la iglesia, vamos a decir, en un templo un poco raro, ¿no?, virtual, como se constituye en este día domingo. Les voy a invitar primero que nada que hagamos una oración y así luego vamos a estar recibiendo al pastor, a mi esposo, y vamos a compartir tiempos tiempo de oración y de reflexión y palabra de Dios, ¿no? Así cerramos nuestros ojos. Recuerden, antes que nada, invitar a toda su familia, a sus niños también, a su familia, que estén reunidas como si estuviésemos realmente en el templo, como si estuviésemos en la casa de Dios, para que juntos compartamos la oración y la reflexión de la palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, con tu iglesia, por tu presencia en nuestras vidas, por este día más de vida que tú nos has dado, por tu provisión, Señor, de amor, por tu palabra, Señor, que siempre abunda en nuestras vidas. Gracias por alcanzarnos, Señor, con todo lo bello, todo lo puro, todo lo bueno, Señor, para que nuestros pensamientos sean encaminados, para que nuestras palabras sean de bendición, Señor, para que nuestros actos, Señor, y nuestro camino sea, Señor, llevado en tus caminos, encaminado en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por poder reunirnos una vez más. Queremos darte toda la gloria, toda la honra. Queremos que nuestras vidas sean una alabanza a ti, mi Señor. Y ponemos en tus manos cada necesidad, Señor, de cada hogar. Señor, toda necesidad espiritual, toda necesidad física. Señor, que tú estés alcanzando, Señor, con una palabra directa a los corazones en este día. Señor, para que así sean encaminados nuestros pensamientos, nuestras emociones en ti. Señor Jesús, queremos esperar en ti, Padre. Por eso queremos que nuestros oídos espirituales sean abiertos, que nuestro corazón esté limpio y libre para recibir tu palabra y para que esa palabra haga una transformación en cada una de nuestras vidas. Te pedimos que todo aquello que quiera distraer nuestras vidas, tú lo estés, Señor, apagando en este momento, que tú estés permitiendo que todos podamos disfrutar, Señor, de un tiempo de palabra, de reflexión, Señor. En tus manos ponemos cada necesidad también económica, financiera. Señor, alcanza a tu iglesia, Señor, a nuestros seres queridos, Señor, con todo lo que necesitan, Señor, para el sustento, aún, Señor, para dar, aún, Señor Jesús, para ayudar a sus seres queridos, Padre. Señor, interviene, Padre, a favor de tu iglesia. Te damos gracias por todas las cosas y ponemos en tus manos esta reunión. Amén y amén. Muy buenos días también a todos. Es un placer
poder estar nuevamente con ustedes. Gracias Doy, gracias Susi, gracias por presentar el programa, presentar esta reunión. Es grato para nosotros poder estar con tantos hermanos que ya, bueno, se ve que un montón están asociándose y como siempre invitando inclusive a familiares que están en otras provincias a estar mirando la reunión, a participar de la oración, a los niños, a familiares, a jóvenes, a levantarse de las camitas y tener un tiempo especial. En un ratito también, apenas casi vamos a decir, antes de finalizar la reunión, ya vamos a compartir las preguntas, que vos sabés que se están uniendo muchas personas al desafío de responder las preguntas porque yo sé que les ha hecho muy bien. Claro, como siempre repetimos, cuando uno tiene que contestar un cuestionario o tiene que escribir, ustedes vieron cómo se fijan los conocimientos, ¿no es cierto? A mí me pasaba y los otros hermanos coinciden en que cuando uno da una clase de enseñanza bíblica, de algún curso, la palabra del Señor se implanta con más fuerza, ¿no es cierto?, en nuestra mente, porque por el hecho de estar enseñando, ¿no? Y bueno, es otra forma de fijar los conocimientos, el hecho de contestar un cuestionario, ¿no? Así que bueno, los animo a que nadie se lo pierda. A que nadie se lo pierda, ¿no? Pero ahora, es importante, tiene nota, porque es un desafío la nota, bueno, evidencia cuán precisos fuimos en la respuesta. Ahora, yo para que no se desanimen algunos, porque hay algunos que tienen notas muy buenas, se han sacado varios, se han sacado 10, y otros han sacado bajas notas, pero puede que se desanimen también. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que es importante la nota? No, claro que no. Lo importante es que usted pueda poner todo de lo que entendió hasta aquí y sirve para una autoevaluación, ¿no? Claro. Para aparte es privada, porque no se entera nadie, claro. Por las dudas si le da vergüenza a alguno, sí. No se entera nadie. La nota es para usted y queda ahí, en su corazoncito, ¿sabe? Si hay una buena nota, no se puede enorgullecer y si hay una baja, no se puede avergonzar. Amén. Bueno. También hoy vamos a tener una invitada que va a estar en un ratito aquí detrás de nosotros, vamos a compartir con ella. De hecho teníamos a nuestro querido pastor Roberto y su esposa, pero lamentablemente debido a los cortes de luz que la empresa de la energía ha realizado por cuestiones, creo que de mantenimiento. Algo, técnico así, ellos no pueden estar. No pueden estar, no tienen internet, porque bueno, el router y el modem no funciona, entonces bueno, pueden tener una internet propia del celular, pero los datos no dan como para hacer una conexión. Pero igualmente la palabra de Dios va a abundar y, eso es lo importante. Y nuestra hermana ha estado orando mucho y ha preparado algo para compartir y sabemos que ansiosos, ¿no? Esperando esta palabra porque Dios la va a estar usando, claro que sí. Efectivamente. Bueno, así que vamos dando lugar a esa conexión en el día de hoy. Vamos a tener aquí, ya ustedes han visto el título del mensaje en esta oportunidad. Aquí la tenemos, a Susi del Río. Bienvenida, hermana Susi, qué gusto verte. Te vemos en amplia pantalla. Bienvenida a esta reunión virtual y junto a todos los hermanos a la casa de Dios. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, pastores, gracias por esta oportunidad de poder estar de alguna manera comunicado con todos mis hermanos. Así que los bendigo grandemente. Un abrazo para todos, para ustedes y para los pastores Morales, que bueno, los extraño mucho. Bueno, hermana Susi, contanos qué has estado haciendo con el Señor esta mañana, qué ha puesto en tu corazón. Bueno, orando desde anoche, ¿no? Cuando ustedes se comunicaron, ya orando con mi esposo para que el Señor pusiera una palabra en mi vida. De hecho, lo puso en el corazón de mi esposo, lo compartimos, y yo creo que viene bien para este tiempo difícil, pero como digo yo, Dios ha permitido que pase esto, este paréntesis en nuestras vidas, este pequeño desierto, digo yo, que el desierto también es un instrumento purificador para nosotros, ¿no? Y como dijo la pastora Susi, abundó la providencia y la paz de Cristo en mi vida. Muchos de mis hermanos en mi vida, que bueno, mi esposo allá no la pasaron bien, fue muy difícil, está siendo difícil, pero ya más controlado, pero hubo momentos tremendos, pero siempre la paz en mi vida, en la vida de mi esposo, nos ha permitido estar más juntos, más tiempo con él, en oración, en lectura,
y bueno, unidos. Eso he aprovechado este tiempo de estar más con mi esposo, tener más comunión, ambos con el Señor. Bueno, Susi, contanos porque, Sí, bueno, muchos en la audiencia quizá no sepan, tu esposo Hermis está en Estados Unidos, él viviendo hace un tiempo, y bueno, allá en Estados Unidos realmente la pandemia está muy brava, ¿no? Bueno, pero contanos alguna pequeña experiencia de él, de la provisión divina, o de cómo Dios lo sustentó, o lo protegió, lo guardó en aquella grave situación, ¿no? Allá en Estados Unidos. sí, yo creo que como todos saben, allá es uno de los países más afectados. Él está en Texas, en un condado pequeñito que se llama Katy, en Houston. En Houston había mucho contagio, pero bueno, tenía yo un poquito de temor, pero confiando en el Señor porque nosotros estábamos en cuarentena y él seguía trabajando y eso me tenía un poquito inquieta, pero hasta que, bueno, el presidente Trump decidió que entraran todos en cuarentena, eso me alivió bastante, pero gracias al Señor en ese condado donde está mi esposo y sus hijos, porque tiene sus hijos ahí, mis nietos, mucha familia tengo ahí. Fue uno de los lugares donde la gente respetó más eh, El distanciamiento. guardarse, ¿no? Y no hubo índices o picos así muy altos justamente allí. Entonces, bueno, gracias al Señor, ¿no? Y a las oraciones de mis hermanas y mis hermanos, que ahí realmente la señora que es alcalde de ahí estaba muy contenta porque los índices de contagio ahí estaban controlados y eran muy bajos, a pesar de lo que estaba rodeando eso allí, ¿no? Y bueno, mi esposo obviamente no trabajó, no está trabajando todavía, pero bueno, la provisión del Señor se vio, les han dado alimentos como para meses, o sea, él todavía creo que fue los primeros días a buscar, en su auto se abren el baúl de atrás, le pusieron mercadería como para 2 meses cada serie, y bueno, y también dinero, no le faltó gracias al Señor, me sigue ayudando, a pesar de todo, y bueno, pero bien, bien. Y espiritualmente sobre todo nos hemos sostenido en este tiempo, pastor, porque al estar lejos y cuando teníamos nuestras rutinas, cada uno de nosotros, bueno, teníamos contacto a la noche, pero ahora estar casi 24 horas conectados, comiendo juntos, y ha sido eso. Pero por sobre todas las cosas, orando, buscando más del Señor, en su palabra, y ese tiempo fue muy provechoso para nosotros como matrimonio, y creo que tendría que ser para todos, que este tiempo los hermanos aprovechen, pastor, para unirse como familia, porque somos unas familias en Cristo, y yo creo que es un tiempo provechoso, es un desierto que el Señor nos ha permitido pasar, pero siempre es un instrumento para purificarnos, y en el desierto el Señor nunca nos deja sin agua. Amén. Qué lindo, ¿no? Lindas palabras, lindo testimonio, Susi, de tu relación primero con tu esposo, a pesar de la distancia, muy cercanos, utilizando los medios y la tecnología. Bueno, pero por otro lado, estás aquí como sierva de Dios, como Él lo está allá en Estados Unidos, sirviendo al Señor con nosotros en Jesús es Vida, Córdoba. Y bueno, el Señor ha puesto una palabra seguramente en tu corazón, la han hablado con Hermis para compartirla a la iglesia en el día de hoy. Vos sabés que te están mirando muchas personas allí del otro lado de la pantalla y seguramente estarán esperando de tu boca lo que Dios puso en tu vida para luego finalmente orar con Susi. Van a orar un poquito y te pido a vos particularmente que lo hagas también después. Adelante, Susi. Bueno, la palabra es Efesios 4, del 1 al 6, la unidad del Espíritu. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Simplemente quiero remarcar acá algunas instrucciones de este apóstol, ¿no? de instrucciones a los creyentes. Acá la palabra habla de vocación con que fuimos llamados, es simplemente es ser verdaderos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. También hace referencia a nuestra conducta diaria, a nuestro estilo de vida, a nuestra intimidad con el Señor. ¿Cómo es nuestra intimidad con el Señor? En el versículo 2 habla también de que hemos sido llamados en humildad, en mansedumbre. Y yo me preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo es mi andar? ¿Por dónde estoy caminando? Como dice Pablo en la palabra, en humildad, ¿no? Que la humildad yo pensaba que es algo, una virtud que debe ser innata al creyente, ¿no? Todo lo opuesto al orgullo, como también andar en mansedumbre, ando en mansedumbre, o sea que no es debilidad, sino sencillamente inclinar nuestro corazón para hacer y cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? También recordemos algo muy importante, acá dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Recordemos que Jesús oró para que seamos uno, ¿no? Y el Espíritu de Dios nos ha bautizado en un cuerpo y debemos mantener esa unidad con los hermanos. Acá la unidad la podemos definir como un lazo espiritual que rodea y liga a todo lo que pertenecemos al pueblo de Dios, ¿no? La unidad debe ser algo que esté metido en nuestro corazón. También meditaba en esto, ¿no? De que nunca los cristianos debemos poner asuntos en lo que nos divide, sino por el contrario, en lo que nos une. Es un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, porque no tenemos otra, tenemos una esperanza que es Cristo. Una fe, un Señor, acá habla del señorío de Cristo sobre cada uno de los creyentes. Perdón. Un Dios, acá habla de paternidad, un Padre de todos aquellos que le pertenecemos, ¿no? Y todo esto debemos guardar. Y guardar la unidad es una de las funciones del Espíritu Santo. Es esto que quería compartir yo con los hermanos, con ustedes pastores, y por sobre todas las cosas animar a los hermanos a que nos unamos y nos complementemos, ¿no? Para lograr la verdadera unidad que es en Jesucristo. Y que oremos como Jesucristo para que seamos uno. Por eso debemos llenarnos, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios para que seamos uno, ¿no? Para que tengamos un mismo sentir, más allá de que todos somos diferentes, pero pueda verse esa unidad que Jesús dice que es fundamental para que el mundo pueda contemplar, ¿no? Y la humildad es conocer nuestros límites, nuestros límites delante de Dios y la necesidad entonces que por consecuencia tenemos de Él. Bella palabra, querida Susi, damos gracias a Dios y a tu vida por lo que has preparado en este día. Y bueno, te invito a hacer una oración para que esta palabra se haga carne en cada una de las personas que buscan a Jesucristo y que han sido llamadas a salvación, ¿no? Te invito así a que vos estés orando, yo luego concluyo cuando vos termines y bueno, y nos despediremos luego. Te invito, bueno, Susi. Sí, Señor. Gracias, Padre, amado, en el poderoso nombre, por los méritos de Jesucristo, por permitirme compartir este pequeño y sencillo mensaje con los hermanos que tú pusiste en mi corazón para compartir, sabiendo que los tiempos son difíciles y son peligrosos. Sí, Dios. Pero sabemos también, Señor, al Padre Todopoderoso que tenemos ahí en esa altura, que habita en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, con aquel que tiembla su palabra. Señor, te pido que esta pequeña
pequeño mensaje sencillo, Señor, pueda llegar a lo profundo del corazón de mis hermanos para que haga la obra conforme a cada necesidad y poder, Señor, mantenernos unidos, Señor, como cuerpo, como un solo hombre, que nos podamos levantar en este tiempo, Señor. Yo te pido que estés animando a mis hermanos, levantando sus vidas, Señor, en este tiempo. Tú solamente sabes, Señor, en lo profundo de sus corazones y de sus vidas, la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Yo te lo pongo delante tuyo, Padre, para que obres en cada uno de ellos, Padre, conforme a tu voluntad. Te doy gracias porque este tiempo, Señor, precioso, que he podido compartir con mis hermanos ha sido de grande bendición para mi vida, principalmente, y desde luego que será de bendición para mis hermanos. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, te moverás poderosamente, esperando, Señor, ese maná del cielo, ese trigo fresco, que, Señor, podemos compartir a nuestro pastor, esa palabra que tú has puesto ya en su corazón, y será ese alimento que nutrirá y sustentará nuestro espíritu, Señor, en este tiempo, que sabemos que no es fácil, pero tomado de tu mano, todo podemos, Señor. Te doy gracias, Padre, en esta hora. Bendice a mis hermanos, bendice a mis pastores y bendice todo lo que se hará en esta mañana. En el nombre bendito de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Señor, y así te pedimos que tú sigas apartando nuestras vidas, nuestros pensamientos, para ti, Señor Jesús, para que podamos ser una iglesia de bendición, Señor, la iglesia sobre la faz de la tierra, Señor, así puedan estos últimos tiempos ser un ejemplo de lo que es la vida en Cristo, Señor, y podamos, Señor, ser luminares, ser instrumentos para que tu reino siga avanzando, Señor, para que en estos últimos tiempos, así las almas que han de llegar sean, Señor, tocadas por tu Santo Espíritu y aún muchos lleguen a la salvación. Te damos gracias por lo que hasta aquí tú estás haciendo en nuestras vidas y a través nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, querida Susi. Realmente nos alegramos de poder haber compartido con vos esta comunicación y nuestros saludos para Hermis y que puedas seguir junto con nosotros el resto de la reunión. Bueno, gracias también, Susi, por tu ejemplo, por tu servicio, por tu cariño, por tu sincero corazón para con nosotros y la iglesia, para con la obra de Dios y el Señor. Te agradecemos mucho este contacto, gracias por compartir con nosotros la reunión y con todos los hermanos. Te mandamos un beso y un abrazo. Gracias, simplemente que en este tiempo no estemos lejos de Jesús y de su palabra. Amén, gracias. Gracias, Gracias, Susi, bendiciones, hasta pronto. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí estábamos entonces viendo a Susi del Río, una fiel colaboradora también y luchadora con nosotros en la obra del Señor. Qué lindo. Claro que sí. Bueno, tenemos muchísimos hermanos, les mandamos un cariño a todos. No los vamos a nombrar porque se nos va el tiempo un montón. Pero como cada reunión, luego estaremos leyendo y contestando los mensajitos. Bueno, si quieren saludar a Susi, lo pueden hacer a través del chat. Yo lo tengo acá, delante de nosotros. A Susi del Río. A Susi del Río, ¿no? Bueno, también si quieren a nosotros, de hecho lo hacen. Sí. Y agradecemos muchísimo el cariño, el amor, las palabras sinceras, de todos. Pero, bueno, dejen saludo acá para los pastores, los hermanos, los colaboradores. Hay mucha gente trabajando en la obra de Dios y sirviendo a pesar de todo, y merecen nuestro respeto, consideración, y es un motivo para ponerlos de ejemplo a cada uno de ellos. Claro que sí. Bueno, y creo que tenemos otro invitado. Tenemos otro invitado en el día de hoy, pero este invitado va a estar ya en vivo, presente con nosotros. Voy a hacer algo, Susi, ya que vos en parte fuiste el que más tiempo lo llevaste, voy a correrme yo y voy a darle lugar a él, ¿sí? A nuestro hijo Marcos, que ya se presenta en este lugar aquí, así que los dejamos. Permiso, ya vuelvo. Bueno, bienvenido Marcos. Él no rompe la cuarentena porque vive con nosotros, por ahora. Vamos a ver hasta cuándo. Bueno, te damos lugar, Marcos. Gracias. Bueno, que Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que nos están viendo. Les deseo que tengan un buen día. La verdad que muy contento por todo lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia en estos días que son complicados. Y más que nada con los jóvenes, que es con los que estamos trabajando junto con la comisión. Que la verdad que vemos que
Dios sigue obrando y que aún más todavía en algunos casos, ya que podemos mantenernos en contacto con las redes, con estas herramientas, con Zoom, y bueno, eso es una bendición. Realmente es importante para una iglesia que haya un sustento también en lo espiritual, desde la juventud hacia la juventud, que ellos son quienes más están conociendo la situación, el movimiento que hay dentro de la juventud, las influencias que vienen de afuera, cómo es el pensamiento actual. Entonces, tener como herramientas jóvenes para alentar, guiar y fortalecer jóvenes realmente es de mucho valor dentro de la iglesia. Sí, y justamente estas últimas semanas estamos viendo parte de los atributos de Dios como una forma de poder conocer más a Dios y de eso ya también confiar más en Dios. Porque, bueno, veíamos eso, ¿no? Que muchas veces no sabemos las cosas que nos pasan, por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y es mejor inclusive que saber eso, es conocer al Dios que es soberano, que es amor, que es bondad. Y bueno, un poco eso estábamos viendo estos días. Y más que nada ayer que ya estábamos viendo el tema del amor, bueno, me gustaría compartir una palabra acerca de eso. Nosotros estábamos viendo acerca de que Dios es amor y básicamente quería compartirles una palabra a raíz de eso que nos lleva también a la acción, ¿sí? Está en Romanos 12:11, ¿sí? Pero vamos a arrancar desde el 10, ¿sí? Versículo 10, que dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Pero lo que más quería destacar, que es lo que quizás nos llama a Dios también a hacer a partir de eso, es gozosos en la esperanza, el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y bueno, ya digamos, a partir de lo que nosotros vemos del amor de Dios, también hay un momento que requiere diligencia, dice. Y seguro ustedes también saben que este es un momento que requiere diligencia. Y hay un par de cosas que nos dice acá Pablo que está bueno que tengamos en cuenta. Por un lado dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces que en estos momentos quizás nos juega un poco en contra la pereza por estar mucho en casa, por no tener que salir y tener una responsabilidad que nos demande de afuera, pero nos requiere que seamos no perezosos. Fervientes en espíritu, ¿por qué? Porque si nosotros queremos servir al Señor, es necesario que el Espíritu esté en nosotros y que esté ferviente para poder obrar con poder. Dice, bueno, además de sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Nosotros en esta situación tenemos una esperanza y eso es lo bueno de ser cristiano. Y esa esperanza es Cristo y la salvación de Dios a pesar de la tormenta por la que estemos pasando. Entonces también podemos estar gozosos y eso es lo que nos manda también el Señor. Sufridos en la tribulación, y esto es más que nada soportar las situaciones por las que estamos pasando. Podemos estar gozosos, pero también tenemos un mandato que es el de ser sufridos en la tribulación, acompañando también a los que lo necesiten, porque inclusive, como dice en el verso 13, dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y bueno, y eso es un poco lo lindo de todo lo que Dios nos da, de lo que Dios es, y que nosotros como iglesia podemos seguir compartiendo y creciendo a pesar de estos momentos de dificultad, teniendo en cuenta todas estas cosas y sin dejar también de lado lo que nos dice en el versículo 11, que dice constantes en la oración. Es otra de las herramientas que Dios nos dio para poder seguir creciendo y firmes en esta esperanza que decíamos. Y bueno, está en nosotros también ser constantes en la oración para que el Dios de gracia nos siga fortaleciendo, ¿sí? Sabiendo que no es por nuestras fuerzas, sino que es con las fuerzas de Dios que podemos salir adelante. Claro, la importancia de estar unidos a Cristo, como decías vos,
no tenemos por ahí horarios, no tenemos ciertos compromisos, parece que los pudiésemos eludir, ¿no es cierto? Pero que no sea así, sino que nuestra vida sea una vida de disciplina, porque el reino de Dios requiere disciplina y la vida en esta tierra también requiere disciplina. Y si nos dejamos deslizar por la comodidad, la pereza, traeremos miseria a nuestra vida espiritual y también a nuestra vida física, ¿no? Así es. Así que bueno, esa palabra les quería dejar a los hermanos ahí, a los jóvenes que nos estén viendo, y invitarles a que sigan firmes en este momento difícil quizás para muchos, pero que Dios nos pueda ayudar a salir adelante. Bueno, gracias Marcos, gracias por la palabra, gracias por lo que compartió Susi, por lo que compartió Marcos también. Y bueno, quiero antes de darle lugar a Carlos que trae el mensaje central, quería completar un poco lo que Marcos dijo, ¿no? Él con una palabra que también quería transmitirles. Él hablaba de que no debemos ser perezosos y eso debemos tenerlo muy presente, ¿no? Y tener cuidado de no caer en un conformismo y una fe errada, un esperar en Dios falso, ¿no es cierto? Esperando como de una manera milagrosa nos alcance el conocimiento, nos alcance la salud, nos alcance para las necesidades materiales, físicas, sino que nuestra vida sea una vida de búsqueda, que la vida cristiana es una vida activa, una vida donde hay fe, donde tenemos la esperanza en el Señor, pero una vida donde hay acción, ¿no es cierto? Entonces debemos cuidarnos de no caer en esa pereza, pero también debemos cuidarnos del descontento, de no caer en el descontento. Por un lado, debemos luchar por todo aquello que Dios quiere que nosotros alcancemos, la madurez espiritual, una mejor relación con nuestros seres queridos. El Señor anhela que seas cada vez un mejor padre, una mejor madre. El Señor anhela que tengas un trabajo que te dé el sustento necesario. Todo ello viene de parte de Dios, pero debemos cuidarnos en la vida, en todas las contingencias que tenemos, en que no caigamos en el descontento. Y el descontento es un problema bastante actual y que se hace bastante grande, ¿no es cierto?, que se siente mucho en medio de nuestra sociedad. Sobre todo las generaciones más nuevas, vamos a decir, los niños, los adolescentes y jóvenes, son bombardeados con tantas ofertas y hacerles sentir que necesitan, que tienen que adquirir, que tienen que alcanzar o que tienen que ser aquello que no son, porque Dios por ahí no lo quiere así, o Dios tiene otros planes, y caen muchas veces en esa búsqueda frenética por alcanzar algo, y eso los lleva a un descontento, a una queja. Pero el Señor, vamos a ver cómo Él, a través de Pablo y a través de otras porciones de las Escrituras, cómo nos lleva a que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos, ¿no es cierto? Disfrutar de lo que tenemos y seguir en fervor de una vida cristiana, ¿no? Dice así capítulo 4, versículo 11b de Filipenses, ¿no? Dice la última parte del 11, dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Marcos decía que debemos estar realmente unidos a Cristo, ¿no? Que debemos ser cuidadosos en nuestra vida de oración, en nuestra vida de relación con Dios, para que podamos ser fortalecidos y estar fuertes en medio de la necesidad, y también estar unidos a Cristo y fuertes en Él en medio de la abundancia, ¿no? Que la abundancia no sea un tropiezo,
que cuando el Señor te dé abundancia, ya sea en el servicio a Cristo, el Señor te levante como por ahí un líder, el servicio en alguna área especial dentro de la iglesia, que nosotros sigamos siendo débiles en Él y fuertes en Cristo, ¿no? Que nuestra fortaleza sea el Señor, que cuando tanto en la escasez económica como en la abundancia, nuestra dependencia esté en el Señor, ¿no? Y así todo, cuando nuestras relaciones con nuestros hermanos sea hermosa y tengamos muchas amistades y nos gocemos en nuestras relaciones humanas, pero que nosotros siempre vayamos primero al Señor, que nuestro sustento y nuestra fortaleza emocional sea Cristo, ¿no es cierto? Y no el hombre. Que aprendamos a tener contentamiento con lo que el Señor hasta acá nos alcanza. No conformismo, sino contentamiento. Que podamos alegrarnos de lo poco o lo mucho que el Señor nos da, en cada área de nuestra vida. Que podamos decir, bueno, mi provisión y mi suficiencia es Dios. Con Cristo me alcanza. Entonces vamos a poder disfrutar de las cosas pequeñas que Dios nos da, de poder andar, de poder compartir algo, palabra, compartir un pequeño almuerzo con nuestra familia, las pequeñas cosas que hacen a mucha felicidad, podamos verlas, esas pequeñas cosas, y disfrutarlas. A esto el Señor nos está también instando, ¿no? Que seamos agradecidos, que disfrutemos de lo que sí tenemos. Y lo recalco, no me estoy refiriendo nada más que al área material, me estoy refiriendo a todo lo que el Señor te dio, a las relaciones que tenés con seres queridos, al ministerio que Dios ha puesto frente tuyo. Si es mucho, si es poco, no importa, a que puedas contentarte con tu capacidad intelectual también, porque de lo mucho o poco que el Señor te dio, Él quiere que nosotros nos gocemos, que lo aprovechemos al máximo y que sea realmente dedicado para su reino y para que muchos puedan ver que el cristiano marca la diferencia, que el cristiano es alguien que está contento porque tiene a Cristo y de lo poco o mucho que el Señor le da, se goza, se alegra y lo aprovecha para su reino. Esto quería estar compartiendo. Y bueno, me voy a gozar con ustedes en la palabra próximamente. Y ya vamos al mensaje central. Le invito a Carlos que esté aquí adelante. Y los voy a dejar entonces así. Bien, solamente invitarles a que estén atentos en todo momento, a que ahora si les está haciendo de bendición el programa, que lo republiquen, que lo compartan, que le compartan el link a otros a través de WhatsApp, como siempre, para ayudar a que más personas oigan la palabra del Señor. Bueno, ha sido muy, muy nutrida la reunión del día de hoy, pero ahora viene el plato central, la palabra más consistente, para lo cual es preciso Biblia en mano, bolígrafo, virome, lápiz, lo que sea, algo para anotar, no porque vayan a guardar lo que van a anotar, sino porque lo que anotan se graba mejor, sí, y para que así lo hagan y se preparen para las preguntas, porque en un ratito ya las vamos a distribuir, ya en un ratito se las vamos a pasar a cada uno de los que habitualmente están en Jesús es Vida, o lo vamos a subir a la página de Facebook. Bueno, al final aparezco de nuevo. Muy bien, gracias Susi. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Y ahora más atención que nunca, si bien no deberíamos estar distraídos al principio de la reunión, pues es un tiempo de oración, de adoración, es lo que el Señor nos da ahora, y el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre más. Si no logramos la fidelidad, aún siquiera en un domingo, casi al mediodía, en nuestra propia casa, sentado en nuestra propia silla, acostado en nuestra cama, si no logramos eso mínimo, creo que sería una afrenta virtual y total a nuestro Dios, ¿no? En ese sentido, debemos ser cuidadosos cada uno de nosotros y temer el mandamiento de Dios de la necesidad de congregarnos.
y esto hacerlo un hábito, una costumbre y no dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo se convierte en una conducta pecaminosa que no nos aprovechará ni a nosotros ni a nuestras familias. Bueno, aquí tenemos el título del mensaje de hoy, ya lo hemos distribuido el aviso en los estados de las diferentes páginas, así como en las personales. Un título que es pertinente al tiempo que estamos viviendo, una vez más, un tiempo que tiene una serie de eventos y circunstancias inéditas en la historia de la humanidad, o por lo menos en el ámbito de lo que hoy se conoce como mundo, ¿no? Como civilización. Bueno, las comunicaciones y la tecnología hacen que sea, digamos, en términos virtuales, ¿no? Otro mundo el que estamos viviendo en comparación con el mundo antiguo, donde se ve todo de una manera más lenta. Ahora todo es muy vertiginoso, demasiado veloz y hasta aterrador, diría, ¿no? Bueno, este es el mensaje del día de hoy. Templados en el fuego de la prueba. Ahí más claro el título del mensaje para hoy, para que ustedes lo vean. Y vamos a ir entendiendo cada una de estas palabras y de lo que el Señor nos va a hablar a través de las Escrituras. Pero antes de comenzar a leer unas porciones de la Biblia y explicarlas, exponerlas y darles una aplicación precisa, vamos a ir primero a entender algunas cosas, tener algunas definiciones puntuales y esenciales para poder comprender a cabalidad el mensaje de hoy y hacia dónde entiendo y creo apunta el Espíritu Santo en nuestras vidas en este tiempo de adversidad y pandemia. Primera definición en el día de hoy es la definición de templanza. Este fruto del Espíritu, maravilloso fruto del Espíritu, que nos ayuda en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Bueno, ¿qué dicen los diccionarios o los que donde hay definiciones, los libros donde hay definiciones de diferentes términos? Bien, dice que la templanza es la virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Fíjese qué interesante definición. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Qué preciosa definición, ¿no? Es bien descriptiva del significado de la palabra templanza. Bien, en un sentido más amplio, los académicos la definen como sinónimo de moderación, sobriedad y continencia. Este es una de las facetas del fruto del Espíritu Santo que debería y debe estar manifestándose en nosotros. Un tiempo donde es necesario conservar la moderación. Hoy, tanto Marcos como Susi traían mostraban dos extremos que son abrumadoramente dañinos. El de la pereza, el de no hacer nada, el de no mover la voluntad o ejercitar la voluntad para producir algún fruto, mayormente lo que Dios nos demanda, obviamente, o aquel que, ocupado en tantas cosas, en su trabajo, se obsesiona en su trabajo, en sus responsabilidades, y ahoga la palabra y termina dejando de lado o en segundo lugar a Dios, su palabra y su reino. Por supuesto, estas dos cosas no son fruto de la templanza, sino fruto de la desidia en un caso o de fruto de la obsesión, la codicia por otro. Una mala administración de los recursos, de lo que tenemos en la mano, hace que seamos personas no templadas. Hoy veíamos una imagen de un hierro que se lo somete al fuego para actuar en él, para darle forma y para darle dureza, obviamente. Pero vamos a hablar eso en un ratito porque
hay otra definición que deriva de la palabra templanza, de esta cualidad que es ya una característica de un material que se puede de alguna manera utilizar para ilustrar la forma de nuestro carácter o la condición de nuestro carácter. Y es la siguiente definición, la definición de templado. Se conoce como templado de acero, dice el diccionario, el templado del acero, al procedimiento de características térmicas, que confiere al acero mayor resistencia y dureza. Leemos de nuevo. Se conoce por templado a aquel templado del acero, ¿sí? A aquel procedimiento de características térmicas que confiere al acero mayor resistencia y dureza. La noción de templado es, entonces, ¿a dónde estamos? Y dureza. La noción de templado se aplica al carácter de una persona para mencionar características como la moderación, la serenidad, por lo que puede mantener su conducta sin extraviarse. Entonces, vemos cómo estas dos definiciones que hemos utilizado para dar introducción al mensaje de hoy, que se denomina templados en el fuego de la prueba. Vemos que el templado del acero se utiliza en medio de fuerte presión térmica, ¿no? La aplicación del fuego, alta temperatura y otros procedimientos químicos, en algunos casos el cianuro aplicado, o simplemente el aceite o el agua en la forma más elemental, muchas veces produce una dureza y una resistencia superior. Esto en el acero. El acero que todos conocemos, con el cual fabricamos elementos de cocina, herramientas de trabajo y demás, que necesitamos que sean templadas, que sean endurecidas y capacitadas para evitar el doblarse, el extraviarse o el perder la forma que necesita tener para trabajar debidamente. Bien, eso es lo que encontramos a manera de definiciones. Hemos visto la palabra templanza desde el punto de vista del lenguaje. Ahora vimos una palabra derivada de la familia de la templanza, que es el templado, que es el templado que se aplica esta palabra al proceso térmico sobre el acero. Bien, ahora vemos entonces en el primer punto del día de hoy, vamos a ver esto. El templado divino, ahora vamos a ver propiamente, tiene que ver con el carácter, ya no con el acero, obviamente. Junto también hay otra cosa, que es la responsabilidad del templado en el proceso humano. El proceso humano tiene necesariamente que actuar dos personas, Dios fundamentalmente, y nosotros cumplir nuestra responsabilidad, o en pocas palabras, hacer nuestra parte. ¿Ustedes recuerdan Gálatas 5:22? Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vieron que hoy definíamos la palabra templanza como la capacidad de mantener los placeres en su justa medida, en control, bajo dominio propio. Bien, así como también las cosas que nos llevan a desviarnos de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que tienden a romper nuestra relación con Dios. De hecho, el pecado rompe nuestra relación íntima con Dios. Así, hay cosas, conductas en las cuales podemos caer, actitudes que podemos tener, acciones que podemos tomar, que obviamente nos van a desviar de la voluntad de Dios y
hablarían de nosotros como habla cualquier persona de un cuchillo blando que no sirve para cortar ni el aire. Seguramente más de una ama de casa renegó con algún cuchillo de mala calidad que no corta nada, más aún si tiene que cortar carne, y si la carne está un poco dura. Cómo se reniega y cómo se habla mal del cuchillo que no sirve para nada. Por supuesto, no voy a hacerme partícipe de los improperios que por allí alguno puede expresar, pero definitivamente es bastante molesto encontrar un acero destemplado o un acero que no tiene templado o una herramienta como un destornillador, por ejemplo, que algo bien sencillo, un destornillador que no está templado, que es de mala calidad, que se redondea sus puntas, mayormente si es un destornillador con punta cruz o punta Phillips, como se lo conoce. Es bastante desagradable intentar sacar un tornillo con un destornillador que no tiene la punta templada. Es realmente para renegar y hasta, dirían, hablar mal de aquella persona que nos lo vendió como bueno. Bien, entonces, la templanza de la cual habla Gálatas, y habla Dios propiamente, habla de un carácter que sirve para confrontar diferentes trabajos en esta vida. También en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, y esto váyanlo anotando porque no vamos a proyectar aquí todos los versículos porque queremos que ustedes usen su Biblia y queremos que ustedes también puedan anotar ciertas cosas importantes. Por supuesto, el bosquejo, ustedes saben que lo tiene a disposición de los colaboradores, lo piden, ellos lo tienen a mano, ellos se lo comparten automáticamente por WhatsApp. Sí, el bosquejo está para ustedes. Hay que pedirlo nada más, no cuesta nada, es solamente fulano de tal, hermano, si es tan amable, me podría compartir el bosquejo del día de hoy, y lo harán con mucha alegría cada uno de los colaboradores y si es alguna otra inquietud también. Pero dirijamos nuestra atención nuevamente a 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, que dice: pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí es donde hago énfasis en el dominio propio, que tiene que ver con el dominar el carácter, enfocar la fuerza de la voluntad, enfocar mediante el conocimiento de la voluntad de Dios a través del estudio de la Escritura, la memorización de muchos versículos que deberíamos tener en cuenta y de la confianza y la dependencia del poder divino para llevar a cabo la toma de decisiones y el control de nuestro carácter. Convengamos que no es fácil, es por eso que necesitamos depender de Dios. Bien, muchas veces, como citaba Susi hoy, el descontento. Claro, la gente encerrada, nos pasa a todos, estamos en un gran descontento y empiezan a criticar al gobierno, empiezan a criticar como algunos extremistas que nada tienen de conocimiento en la cabeza, empiezan a hablar de una conflagración mundial para matar gente mediante los barbijos. Bueno, realmente tonterías realmente que no tienen asidero, no tienen uso de razón, son simplemente mercadería para gente carente de capacidad de discernir para republicar la mentira y hacer daño a multitudes. Yo creo que hacen más daño que el mismo diablo en muchas de esas tonterías que se republican. Pero bien, nosotros vamos a publicar la palabra de Dios, que es lo que nos manda Dios a hacer, y eso lo hacemos a través del estudio que estamos llevando adelante. Fíjense ahora, esto es algo que es fruto del Espíritu. Marquen esto porque es importante. Fruto del Espíritu. Cuando estamos hablando del Espíritu, estamos hablando del Espíritu con mayúscula. O sea, si es que verdaderamente nacimos de nuevo, si es que verdaderamente hemos sido regenerados, trasladados del reino de la luz, de las tinieblas al reino de su luz admirable, o hemos sido nacidos de arriba, nacidos de Dios. Los diferentes términos que la Biblia utiliza, o las diferentes frases que la Biblia utiliza para describir el hecho de que una persona es salvada del pecado y de la muerte, y a pesar de que hoy todavía tiene que morir, sea por el coronavirus o sea por cualquier otra afección física o simplemente por llegar al final de su vida, por ser anciano solamente,
tarde o temprano tendremos que partir. Bien, aquellas personas que saben que si parten en el día de hoy a la eternidad, tienen asegurado un lugar en el cielo, no porque se han portado bien, porque la salvación no es por portarse bien en ningún lugar del universo, sino por ser alcanzados por la gracia de Dios, y esto mediante la fe que Dios otorga al hombre para que cree en Jesucristo, para que se arrepienta de sus pecados, para que camine en obediencia a Cristo y a su palabra hasta el fin de sus días. Esas personas que son salvas son las personas que tienen el Espíritu Santo y tienen la responsabilidad de ser llenos del Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, que les provee el fruto por medio del cual pueden manifestar la templanza, que es una faceta del único fruto del Espíritu, que es del Espíritu. Bien, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice la Biblia también, síganme ustedes también en sus casas con sus Biblias y con sus cuadernos de notas o su hoja de notas, que les va a hacer muy bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, eso es un hecho. Dios nos salvó, nos dio promesas, nos dio poder. Bien, versículo 5. Vosotros, y escuche, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, Marcos, y no Marcos el escritor, sino Marcos mi hijo, citaba en el día de hoy la necesidad de la diligencia, de ser fervientes en espíritu, diligentes en el servicio, en el compromiso. La diligencia es importante. Bueno, entonces aquí Pablo dice lo mismo. Vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, o sea, debido al hecho de que hemos sido salvados, de que nos ha sido dado el Espíritu Santo, de que tenemos un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Bien, si es que tenemos el Espíritu, tenemos que tener dominio propio. Si no tenemos ni amor, ni dominio propio, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni mansedumbre, ni templanza, ni fe, ni nada de estas cosas, probablemente deberíamos revisar el asunto si hemos conocido al Señor, si hemos sido salvados, si hemos sido perdonados, si hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Yo creería que sí, pero usted, o quien quiera que sea, debería revisar si su vida ha sido salvada por el Señor. El mero pertenecer a una congregación, o el mero decir que soy cristiano, o el mero hecho de haber, valga la redundancia, haber hecho una oración 20 años atrás aceptando a Jesucristo, no significa necesariamente que usted ha sido salvo. El hecho de hacerle repetir a una persona una oración no significa que sea salvo. La Biblia en ningún lugar dice que repetir una oración hace que una persona se salve. Hay otras cosas mucho más claras, contundentes y que muchas veces están ausentes en lo que denominamos la salvación de una persona, que puede ser grave. Por eso más vale revisar su condición personal. Bien, pero aquí en segunda de Pedro, donde estamos leyendo en el capítulo 1, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Es un mandato. Está en una forma de mandato, ¿sí? Dice: a vuestra fe, virtud; a vuestra virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. Por ejemplo, puede usted ejercitarlo. Usted está escuchando el mensaje y de repente tiene hambre, tiene ganas de levantarse, ir a cocinar, de poner el fuego, que aquí, que allá, y se está distrayendo. Y no puede dominarse el hecho de que tiene hambre. Estamos en ayuno congregacional en el día de hoy. Espero que se haya recordado de esto, lo hemos publicado, lo hemos avisado. Espero que haya advertido esto. El dominio propio hace que usted pueda formar parte de un ayuno congregacional, aunque sea unas horas. Si usted no lo hace porque simplemente no se acordó,
debería revisar si está teniendo un compromiso más serio con la congregación a la cual pertenece. Porque esto es una convocatoria de hace 18 años en nuestra congregación particularmente, por lo tanto no hace poco tiempo que se instituyó, sino hace 18 años que hacemos lo mismo. Y esto no con mero acto religioso, sino con un propósito específico, buscar a Dios en una condición especial de práctica cristiana como es el ayuno, y aún el ayuno congregacional como lo es en el tercer domingo de cada mes, como estamos en el domingo, el día de hoy, el día del Señor. Bien, se nos manda a añadir al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Bien, entonces vemos que se nos llama a tener un ejercicio responsable de la voluntad. Bueno, ¿qué les parece? Ahora este tema es el templado divino junto con la relación humana, la responsabilidad humana. Vamos a definir una palabra rara, no se preocupe por esta definición, es una palabra que se utiliza, o un proceso que tiene una denominación que se utiliza en el ámbito metalúrgico, en el ámbito de la producción de metales y fabricación de diferentes metales o el proceso de diferentes metales. No se preocupe por la palabra, pero quiero que tomemos esa definición de este proceso metalúrgico, la definición de la palabra copelación. Por supuesto, son las palabras que las personas que han conocido algo de metalurgia han seguramente conocido esta palabra. ¿Qué es la copelación? Es un proceso de refinado de la metalurgia en que los metales aleados se tratan a temperaturas muy altas y en operaciones controladas para separar los metales nobles, como el oro, la plata, a partir de metales base como plomo, cobre, zinc, arsénico, antimonio o bismuto, presentes en estos minerales nobles o preciosos. El proceso se basa en el principio de que los metales preciosos no se oxidan o reaccionan químicamente. Usted sabe que el oro, por ejemplo, es uno de los metales que reacciona nada ante agentes químicos, por ejemplo. A diferencia de los metales de base, así cuando se calientan a altas temperaturas, los metales preciosos se mantienen aparte y los otros reaccionan formando escorias u otros compuestos. Cualquiera que trabajó con un hierro virgen sabe que el hierro, cuando se lo compra en la distribuidora de metales, viene como negro, viene toda la escoria afuera y adentro el hierro puro, ¿no es cierto? Hierro puro en el sentido práctico hablamos, ¿no? Pero ¿qué hay del oro y porque el hierro tiene otros componentes, por supuesto no es absolutamente puro, más si ya hablamos de aceros tiene otras aleaciones. Pero cuando estamos hablando del oro, de la plata, y esto que se utiliza mucho en la Biblia, y va a entender por qué cité esta definición tan extraña que tiene que ver con el cristianismo, bueno, usted ya está intuyendo de alguna manera que a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este proceso de la metalurgia, ¿no? ¿Qué hace el plomo y la plata? Por ejemplo, algunos seguramente, y sobre todo los mayores, no creo que los chicos, pero yo por lo menos cuando era adolescente ya fabricaba mis plomadas para ir a pescar. Seguramente algunos de los que están viéndome también han fabricado en alguna oportunidad alguna plomada, derritiendo el plomo en casa, en la hornalla de casa, alcanzando unos cuantos grados por encima, creo que de los 200, no recuerdo precisamente la temperatura, cosa muy diferente a la plata. La plata necesita muchísima más temperatura para ser derretida, efectivamente, como el oro. Ahora, ¿qué pasa si usted aplica la lógica y bueno, con un poco de fuego le sacaríamos el plomo a la plata? Efectivamente, se separaría. Y con algunos agentes químicos podríamos atacar el cobre, el zinc,
y producir un óxido, por ejemplo el plomo. El plomo cuando se oxida se produce el litargirio, seguramente ese polvito que mezclado con glicerina lo han utilizado para sellar las roscas en las tuberías de gas, ese polvito amarillo. Bueno, ese polvito amarillo sale también de esta acción química. Bueno, son algunas cosas lindas e interesantes de la química y de la ciencia, pero no vamos a meternos en la química en este momento, sino que vamos a meternos en el proceso térmico, por medio del cual encontramos la purificación de los metales nobles. Bien, ahora vamos entonces, entendida esta definición de la metalurgia, vamos directamente al punto número 2, donde encontramos la figura del refinamiento de los metales preciosos para mostrar la purificación del carácter humano. Aquí, bueno, cometí un error, del carácter humano, bien, al hacer mi PowerPoint. Necesito mi asistente regularmente, que, bueno, no pude conectarme con ella, por la hermana Rosy. Gracias, Rosy, por tus PowerPoints, que son mejores que los míos. Bueno, bien, tenemos ahora Job. Miren cómo Job hablaba de esto mismo. Decía Job en el verso 23, recuerde que el libro de Job es el primer libro de la Biblia, es un libro que tiene prácticamente ya 4.000 años, podría decirse, y más o menos, por lo menos la historia de Job es ahí, un poquito más adelante. Bueno, no vamos a discutir sobre el tema, deje eso para los eruditos, para los arqueólogos y para personas avesadas en el tema. ¿Qué nos importa a nosotros? Que probablemente el libro de Job sea el primero de la Biblia, el primero que se escribió, el más antiguo, y había muchos procesos que ya se conocían. Bien, uno de ellos era este. En Job capítulo 23, verso 10, dice: mas él conoce mi camino, refiriéndose al Señor, me probará y saldré como oro. Evidentemente la palabra probar, ustedes la van a ver, la vamos a definir también en el día de hoy. Hoy estamos con muchas definiciones. Vamos a ver que estas definiciones nos sirven para entender algunas cosas que Dios hace. Así como lo hace en el ámbito de los minerales y los metales, Dios también lo aplica a nuestro carácter y nuestra vida. Es súper, súper interesante. Bien, dice Job, usted sabe que Job no es un hombre que la pasó muy bien en alguna época de su vida, la pasó muy mal, mucho peor que nosotros hoy, como estamos. Y él dice, en su condición mucho peor que la nuestra, él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. También, citando otro libro de la Biblia, uno de los libros proféticos, Zacarías capítulo 13, verso 9, dice Dios por medio del profeta: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Fíjense cómo Dios aplica esto, ¿no? Y los probaré como se prueba el oro. Él, hablando del pueblo, invocará mi nombre y yo lo oiré. Y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Evidentemente Dios saca lo bueno de su pueblo mediante la presión o mediante la aplicación de la temperatura o del fuego, que es lo que produce el elevar la temperatura. Uno, cuando va a derretir los metales, necesita fuego. Evidentemente necesita energía calórica, que es producida por el fuego. Por supuesto que se puede producir energía calórica mediante unos procesos atómicos, pero no vamos a hablar del tema en ese punto. Vamos a entender que el fuego es el elemento que Dios utiliza para meter presión o ejercer presión sobre lo malo para quitarlo y dejar puro lo noble, lo que Él quiere. En el Salmo 12, en el verso 6, anoten también estas cosas, dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en el horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, si hay un proceso de purificación, bueno, imagínense ese proceso de fuego, de purificación, donde ese fuego purifica la plata. Bueno, ese proceso 7 veces habla naturalmente de la absoluta pureza de la palabra de Dios.
Una plata refinada 7 veces en el fuego es absolutamente pura, diríamos, por el séptuple proceso. Bien, entonces vea usted cómo Dios mismo utiliza estos procesos para describir cómo limpiar el corazón de una persona y cómo es limpio como lo es la plata en el fuego. En Proverbios 27, versos 21a, cita esto también: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Y en Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y ahí es donde viene enlazado el concepto que quiero mostrarles hoy. Es esta definición: someter a prueba o tentación. Recuerden que en el Nuevo Testamento, lo hablamos un par de mensajes atrás, prueba o tentación se traducen según el caso o el contexto necesario, pero viene de una palabra griega, acá está la palabra griega, que es peirazo o dokimazo, que significa someter a presión, o en el caso del fuego, del oro o de la plata, someter al fuego, a la presión de la temperatura. En hebreo es masa o baján, en griego peirazo o dokimazo. En su uso bíblico no solo significa inducir a pecar, pues no vamos a utilizar esta acepción de la palabra peirazo o dokimazo, que se traduce como prueba o tentación, sino someter a prueba, como habla del oro y la plata, que no solamente significa inducir a pecar, sino también someter a prueba a una persona, que es el sentido básico de los verbos en los idiomas originales. A menudo se expresa con la metáfora de la purificación de los metales preciosos en el crisol, justamente lo que estamos hablando. Dios pone a prueba a los hombres, tratándolos a menudo de la fe de los suyos. Dios tentó, entre comillas, lo decimos, es decir, probó ¿a quién? Recuerdan, a Abraham, al mandarle que ofreciese a Isaac en holocausto, y la fe del patriarca salió robustecida. Ahí está viendo algo, está viendo el beneficio de la prueba de la fe. Esto está en Génesis 22 y Hebreos 11, donde se cita otra vez lo de Abraham, donde en Hebreos 11 se habla de la fe y donde se cita, recuerdan a ustedes, a Abraham como uno de los ejemplos o padres de la fe. Bueno, según la norma subrayada en 1 de Pedro 1, 6 y 7, hay numerosas referencias a estas tentaciones o pruebas en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, Isaías 48, Zacarías 13, que es lo que acabamos de leer, recuerdan ustedes, y confiérse también, dice en Santiago 1:12, donde también lo vamos a tener en cuenta. Bueno, ahí está la prueba. Entonces, ya teniendo esta definición del diccionario bíblico, ¿qué les parece si pasamos al punto número 3? Bueno, la prueba produce efectos positivos en el carácter. Esto lo vimos a partir de la definición del diccionario bíblico. ¿Pero dónde viene la definición del diccionario bíblico? Bien, se define a partir de la deducción del significado de la interpretación de la Escritura. Bueno, entonces vemos en Santiago, capítulo 1, verso 2, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, o sea, en diversos sometimientos a presión, sabiendo, no es creyendo, sino estando convencidos de que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Alguno está inquieto ahora? Bueno, la presión del ayuno, la presión de las circunstancias, de la comida, del aislamiento. Hoy se puede pasear un poco, algunos, otros no. Bien, todo esto hace que seamos tentados, probados tontamente, pero en definitiva sirve para entender un poquito que debemos aprender hoy lo que nos va a servir después. Bien, dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, hay más cosas que produce la prueba de la fe. Cosas que nos hace perfectos y cabales, en el sentido, somos personas templadas,
forjadas, formadas, preparadas para vivir la vida cristiana como debe ser vivida, para glorificar a Dios y para mantener la imagen y el testimonio de Cristo viviendo en nuestra vida y siendo el reflejo de nuestro hablar en Cristo. Bien, ahora vamos entonces al cuarto punto. ¿Qué les parece? Un punto, este y otro más y terminamos. Pero paciencia. Bien, ¿qué es? Es necesario pasar por pruebas aunque no entendamos en el presente por qué estamos pasando. Hoy algunos se preguntan, ¿y por qué Dios permite que tanto tiempo las iglesias en el mundo estén cerradas? No es una persecución, es obvio. Pero, ¿por qué permite Dios? Si no es Dios el Señor del universo, bueno, hay cosas que no entendemos por qué. Pero sabemos que producen cosas. ¿En quiénes? Porque aquí está el punto. ¿En quiénes producen cosas? Y necesariamente en los creyentes. Fíjense 1 Pedro 1:6, lo que citábamos en la definición. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, hablando de Cristo, de su salvación y la herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dice, en lo cual os alegráis ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, ahí tiene otra aplicación otra vez, que las diversas pruebas, esta que estamos viviendo es una de ellas, o las que puedas vivir, sean económicas, la pérdida del trabajo, la enfermedad, o el hecho de que Dios no lo permita, y si lo permite, ¿qué podemos hacer? Que seamos contagiados. ¿Podemos acaso impedirlo si Dios lo ha preparado porque Él entiende que es necesario? Ahora, no te preocupes, si Dios no lo entiende necesario, no te vas a contagiar aunque te respiren en la cara con 40 grados de fiebre por el coronavirus. Estoy absolutamente convencido de que Dios dice que no es no. Y si Dios dice que sí, aunque te pongas barbijo, aunque bebas alcohol en gel, te vas a morir, por supuesto, si lo haces, pero aunque bebas alcohol en gel, aunque te bañes en jabón, aunque te envuelvas en un lleno de mascarillas y todo, si te vas a contagiar porque Dios tiene que probar tu fe y ejercitar tu vida, te puedo asegurar que no hay médico, tratamiento que te pueda salvar del contagio. Por supuesto, estamos absolutamente en las manos de Dios. Esto, obviamente, no quiere decir que no seamos responsables, tomemos las medidas de bioseguridad correspondientes, nos sujetemos a las autoridades, todo bien, todo correcto. Estoy, por supuesto, ironizando muchas cosas para darte a entender que Dios es soberano y si Él entiende necesario, es necesario. Y si Dios dice que no es necesario, quédate tranquilo. Confía en el Señor y camina siendo prudente, ejerciendo tu responsable actitud, siendo templado, siendo cuidadoso y mesurado, y podés llegar adelante, ¿sí? Y llegar a la meta que Dios te mandó. Bien. Marcos 8:31. Fíjense que a Cristo algo le pasó de manera similar. Cristo era sin pecado, pero Cristo necesitaba ser probado. Bueno, Él no propiamente como Dios, pero como hombre, Él también dijo esto, miren, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, padecer mucho y ser desechado por los principales ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. O sea, era necesario padecer mucho, y esto al Cristo era necesario. ¿Necesario para Él? No, necesario para nosotros, pero era necesario. A veces es necesario que padezcamos, sí, no solamente por nosotros, sino por otros. Por ejemplo, ¿por qué tantos mártires en la Edad Media y tantos mártires en el primer tiempo de la Iglesia cristiana? ¿Por qué? Porque se necesitaba asentar un testimonio y ellos murieron y nosotros hoy no somos quemados en una hoguera. ¿Por qué? Y bueno, Dios creyó necesario que ellos sí, como muchos hombres de la Edad Media, fuesen quemados como antorchas vivas. ¿Y por qué Dios los permitió que sean quemados grandes teólogos de la antigüedad? ¿Y por qué nosotros que somos tan poco instruidos en la Biblia no nos prenden fuego?
Bueno, Dios entiende que no es necesario. Ojalá que no, y si Dios lo entiende necesario, tendremos que pasar. Dios nos daría la gracia si así fuera necesario. No creería, esto desde una perspectiva personal, pero Dios es Dios. Bien, entonces, cerrando, miren qué lindo, porque vamos a cerrar este mensaje de una manera muy bonita. Prepárense a llenarse del fuego de Dios en este día. Promesas inmutables de Dios, pero para los creyentes fieles, ¿sí? Para los creyentes fieles o para el creyente fiel. No para cualquier persona que anda por el mundo, sino para el creyente fiel, al que ama a Dios. No para la persona perfecta. No hay personas perfectas. Cuando la Biblia habla de perfectos y cabales, habla en un sentido humano. Pero en un sentido técnico absoluto no hay perfectos. Pero sí hay personas fieles, personas que aman a Dios. Personas que con sus defectos dicen: Señor, yo no quiero ofenderte. Señor, yo no quiero ser una persona que dañe a otros con mi vida, mucho menos con mi carácter no templado. Debemos ser personas templadas. Bien, pasadas por el fuego de la prueba de Dios. Bien, entonces, miren el Salmo 66, 8 al 15. Miren qué lindo esto. Perdón, antes de leer este Salmo, vamos a leer el 37. Y luego Primera de Pedro, que luego voy a finalizar con este Salmo. Quiero leer antes el 37, verso 37. Dice: considera al justo y mira al justo. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso, hay un final feliz para el hombre fiel, el hombre de paz, el hombre íntegro. O la mujer, es lo mismo. No hay diferencia en este sentido. Hay un final feliz. Usted ríe último, ríe mejor. Usted conoce el final de la película. Usted conoce el final de la historia. Dios es Dios, Él es soberano sobre todo, sobre tu vida y sobre la mía. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, no fuera de Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, pastor, vamos 2 meses, bien, y si es más y será más, no lo sé, bien, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Evidentemente, la obra de Dios hace que seamos mejores después de un poco de tiempo de ser o padecer. Bien, entonces ahora sí, te pido, Marcos, proyectame el Salmo 66, versos 8 al 15, quiero que lo leas conmigo y que lo disfrutes conmigo. Mirad: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Dice el verso 10: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste nuestros lomos sobre nuestros lomos, pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. En esta primer parte, donde veo el resultado después de haber pasado por una tremenda cantidad de dolores, Dios tiene un final dichoso para el hombre de paz. Grabá esta promesa: y nos sacaste a abundancia, a quienes fueron probados, a quienes fueron ensayados, a quienes fueron metidos. Y esto no es porque nos metimos, nos ensayamos o nos probamos, sino que Dios, que afina la plata, también nos ensaya, nos prueba y nos mete, pone carga sobre nuestros lomos, hace cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. A veces no entendemos por qué Dios nos hace sufrir. Dios no nos hace parar de sufrir, nos hace sufrir. Él hace que cabalguen hombres sobre nuestra cabeza y pasemos por muchas cosas dolorosas. Pero al final, pasando por el fuego y por el agua, luego Él nos afirma, nos fortalece y establece. Entonces el resultado de esto lo veo en el verso 13, en el verso 14 y en el 15. Entraré a tu casa
con holocaustos te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Señor, si me sacas de esta, te prometo que... Bueno, ahí está, la persona agradecida porque Dios la libró, la sacó a abundancia, es una persona que va a donde están los santos, a donde está la presencia de Dios, donde están los justos, y es allí donde comienza a sentir gratitud y comienza a cumplir lo que prometió. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Por supuesto, esto pertenece a la ley mosaica, a los sacrificios antiguos del Antiguo Testamento, pero bien hablan todos estos ¿de qué? Del compromiso cristiano. Un cristiano probado sale de la prueba mucho más preparado para servir a Dios, mucho más comprometido con Dios que antes. El resultado está aquí en este salmo. Evidentemente, muchas cosas le pasaron al salmista. Le cabalgaron hombres, pasó por el fuego, el agua, fueron ensayados, probados, metidos. Bueno, les pasó de todo. Pero a esas personas que les pasa de todo, son las personas que luego, si son de Cristo, son las más comprometidas, las más humildes, las más serviciales, las más honestas, las más amigas, las más fieles, las más luchadoras, las más temerosas de Dios, las que son ejemplares. Esas personas podés ser vos, puedo ser yo, si estamos dispuestos a someternos pacientemente a la prueba de Dios, si estamos dispuestos a ser templados en el fuego para ser una herramienta útil, efectiva, no solamente hoy, sino a través del tiempo y para la gloria eterna de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar en este día, templados en el fuego de la prueba. Vamos a orar con Susi aquí. Susi, primero, tu palabra, oramos con los hermanos en casa. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, por el conocimiento que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la profundidad, Señor, de tu palabra, cómo toca nuestros corazones, Señor Jesús. Te damos toda la gloria, toda la alabanza a ti, mi Señor. Gracias por tenernos en cuenta, por ser tus hijos, por moldearnos, Señor, y por fortalecernos a través de las pruebas, a través de un trato con nosotros, a través, Señor, de cada circunstancia que nos rodea y que muchas veces trae incomodidad, sufrimiento, desaliento o frustración, Señor, pero todo es obra tuya para bendición de tu iglesia, para extensión de tu reino, Señor, para que tú así te puedas glorificar en nuestras vidas y mostrar, Señor, tu señorío, tu soberanía, tu amor y tu misericordia, Señor. Queremos que tu palabra sea implantada en nuestros corazones, que así vaya haciendo la obra, Señor, que es necesario para que seamos santos tuyos, aprobados, Señor, y bendecidos, Señor, y llevados, Señor, a una altura más, Señor, de la que hasta aquí tenemos. Te damos toda la gloria y la alabanza, pidiéndote también, Señor, que tú estés obrando en cada uno de los corazones que están dispuestos a ser moldeados por ti, que están dispuestos y humildes, Señor, ante todo aquello que tú tienes, Señor, para nosotros. Te damos así las gracias por todo lo que hemos podido compartir en este día, por las palabras de nuestros hermanos, Señor, por la presencia de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, te damos por este día, Padre, por esta semana. Te pedimos que también, Señor, tú sigas, Señor, obrando en nuestras vidas. Te damos la gloria y la alabanza una vez más. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, te damos junto a tus hijos, sí, los niños, los jóvenes, tus siervos y tus siervas, por tu palabra, sí, que nos hace bien. Te bendecimos, bendecimos tu santo nombre, sí, y bendigo como siervo tuyo a toda la congregación presente, unida a esta transmisión en vivo. Padre, que el fruto de tu Espíritu se multiplique, que la templanza sea manifiesta poderosamente en estos tiempos de cuarentena y en estos tiempos de adversidad económica. Que tu gracia y tu misericordia sea, junto con todo el resto de la faceta del fruto del Espíritu, una realidad en cada uno de nosotros. Para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno. Muy bien, estamos llegando al final. Qué lindo.
Ahora ya llegan las preguntas. 2 segundos y caen las preguntas en cada celular. A contestarlas, a pedir los bosquejos, los que quieran, ¿sí? Y no se olviden, hermanos, de ayudar a los hermanos y no se olviden de su iglesia, de ayudar a su iglesia que también los necesita. El que puede, que nos ayude. El que no puede, no se preocupe. Gracias a todos porque el amor se manifiesta en hechos y por ello estamos muy agradecidos. Un saludito especial para nuestra hermana Emilce, hoy está cumpliendo años, para él, para ella, su familia, que tenga un excelente día, muy bendecido. En feliz domingo. Feliz domingo, bueno, nos encontramos nuevamente miércoles a las 21. Dios mediante. Hasta pronto. Chao.